Pasa el Señor. Gloria a Dios. Debemos estar contentos, hermanos. Amén. Porque hay muchos que están allá afuera en el hospital con minutos, segundos de vida o días que el doctor le ha dicho ya tal día tienes que morir. Amén. Y nosotros estamos aquí. Sí, hace calor. Pero gracias a Dios que estamos aquí en pie, con salud y con vida. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Gracias a mi amado pastor. Y gracias al Señor porque a Él le ha placido que estemos una vez más en su casa. Amén. Vamos a hacer un resumen de algo que el Señor me ha venido hablando. Amén. Yo quisiera, con la ayuda de Dios, transmitirle eso que el Señor me ha dado a mí. Amén. Yo sé que no soy capaz, pero dice la palabra de Dios que Él capacita, el Señor capacita a sus hijos, a todo aquel que se dispone a que el Señor le capacite. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a lecturar la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios y vamos a leer Segunda de Corintios 12 del 7 en adelante hasta el 10. Por favor, cuando todos lo tengan, para reverenciar la palabra de Dios y porque sabemos que aquí está el Espíritu Santo, el Señor, en este lugar nos ponemos de pie. Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo y poderoso Espíritu. Y dice así, amén. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Subraya si tiene una pluma esa palabra, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por el privilegio inmerecido de la vida, de la salvación, Señor, porque no merecemos aún respirar este aire, aún vivir, estar en pie, Señor, y la fuerza que nos das, Padre. Te doy gracias por el gozo que hay en mi corazón de sentir tu presencia aquí en tu casa, de sentir tu presencia en mi vida, Señor. Yo sé que eso no voy a poder pagarlo con nada, Dios. Gracias por estar aquí conmigo. Yo te doy gracias por todo. No obstante, Señor amado, hay escasez, hay preocupación, pero yo te doy gracias. Porque tú eres un Dios verdadero y si tú estás conmigo, lo demás es secundario, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú uses mi vida, uses mi garganta, mis labios, uses todo mi ser conforme a tu gracia, a tu voluntad. Aquí estoy, Señor, me presento, Señor, como lo hice en esta mañana, delante de tu presencia, reconociendo que no soy digna, reconociendo que solo soy lodo, Señor, en tus manos, pero tú eres el grande Dios. Ayúdame a dar esta palabra así como la he estudiado, la he leído, Padre.
Yo te agradezco porque tú eres un Dios bueno. Y yo sé que aquí estamos, Señor, todos aquellos que queremos ser usados conforme a tu gracia, a tu voluntad. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Me escondo detrás de ti, Señor, porque yo nada soy, no tengo nada que dar, Señor. Y todo lo que voy a dar en esta hora proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Podemos sentarnos, amén. Y como habíamos lecturado la palabra de Dios, amén, yo le he puesto un título aquí a mi pequeña prédica, amén. El pastor me dice, te toca predicar. Y créame lo que yo no he dormido ya, que hace calor, pero uno se preocupa, amén. Ya cuando es meditación uno se le va el sueño y se le va todo, hasta el hambre. Pero cuando es de predicar es aún más responsabilidad. Pero siempre confiando que el Señor me iba a ayudar, amén, he estado. Yo le he puesto como tema a esta palabra del Señor, por algo Dios lo permite. Amén. Cuando el Señor me daba esta palabra, el Señor me traía en mente, hermanos, muchas cosas feas que yo pasé en mi hogar. Como esposa, como madre, como hija, amén. Porque muchos de nosotros tenemos cosas que no las decimos ahí. Tenemos cosas que no las podemos contar porque son nuestras, porque muchas veces nos avergonzamos o nos duele, amén. Pero aquí cuando yo veía esta palabra del apóstol Pablo, amén, que él hablaba aquí en esta carta a los Corintios, amén, porque si leemos antes, él mandó esta carta aquí a este pueblo, a esta ciudad de los Corintios, porque esta gente estaba comenzando a desviar su mirada, a ponerle en los falsos profetas, en los falsos apóstoles, amén. Y ciertamente él sufría porque eso le hacía daño. A uno le hace daño ver cómo tú das tu vida por la obra o das la vida por las cosas del Señor y muchas veces no ves lo que tú te esperas ver. Y aquí él relata en esto que el Señor le puso un aguijón. Y yo decía, Señor, ¿por qué este aguijón del cual muchos leemos, muchos escuchamos prédica? Y aquí lo que el Señor me hacía entender, que el aguijón fue puesto a este varón de Dios, no porque era un desobediente, no porque era un irreverente, no porque no era un siervo del Señor. Ansi, este hombre está escrito, ha escrito muchos libros en la Biblia y muchos, si usted se pone a leer, está escrito su nombre, porque era un varón de Dios como se debe. Pero muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué fue puesto el aguijón? Que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. El aguijón, yo reflexionando, fue puesto porque, como leíamos en el 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, el Señor me hacía ver que este varón era usado por Dios. No era cualquier persona, pero no obstante eso el Señor le manda un aguijón. Y yo decía, Señor, o sea que para tú usas a alguien, pero más adelante vamos a ver por qué el Señor le da ese aguijón a Pablo. Porque muchos de nosotros medio nos pisan el callo y ya nos lamentamos, amén. Pero este varón relata aquí que ese aguijón fue puesto de parte de Dios. Siempre aquí dice mensajero de Satanás. Todas las cosas que nos pasan a nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos saber que el Señor las permite, porque eso lo dice su palabra. Y aquí vemos que el Señor dice, este varón relata aquí que esto fue de parte de Dios. ¿Y por qué de parte de Dios? Para que Él no se enorgullezca, para que Él no se vanagloríe. Amén. Por eso fue puesto ese aguijón, de lo que yo entendía. Porque no obstante, él era usado, era un hombre que, si nos vamos a leer, hermanos, vamos a leer el 12, el 1, vamos a leer y dice, el aguijón en la carne como título. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a la revelación del Señor. O sea, a él fue uno que el Señor lo usó y le reveló muchas cosas.
Pero para que él, porque era un hombre demasiado intelectual, demasiado estudiado, él sabía, porque acuérdese que Pablo, antes de ser usado por Dios, era uno que perseguía a los cristianos, porque él creía que estaba en lo suyo, que él estaba haciendo bien las cosas, amén. Pero vemos aquí que el Señor se le revela en visiones, que el Señor le da más letra, le da más conocimiento, pero el Señor también le da un regalo que es ese aguijón, para que él no se enaltezca, para que él no se haga orgulloso, amén. Es lo que yo entendía. Por eso aquí en el 9 dice, me ha dicho, el Señor le dice a este varón, bástate de mi gracia. O sea, él tenía ese aguijón ahí, pero él hizo un reclamo. Dice aquí, como leíamos, que él 3 veces oró al Señor para que le quite ese aguijón. Muchos, si usted se pone a estudiar, a buscar, dicen que era quizás una lepra que él tenía en su piel, o quizás sufría de migrañas, pero era algo que él tenía. Pero el Señor le dice, yo permití que eso te venga a tu vida. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que él esté siempre humillado ante el Señor. Por eso nosotros vemos en la vida actual que hay muchas personas que le sirven a Dios, que son fieles al Señor, que son buenos hijos de Dios, pero hay algo en su vida que lo tienen ahí, y lo tienen ahí, y está ahí eso, y el Señor no se lo va a quitar, porque si se lo quita usted se pierde. Amén. Entonces el Señor me hacía entender, si ese aguijón yo se lo puse a él, ¿por qué no se lo voy a poner a ustedes? Porque eso nos va a ayudar a crecer, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, quítame esta persona que mira, no me cae bien, que me ha hecho tanto daño. Y el Señor la pone peor. Entonces resulta que el Señor ahí está usando, hermanos, si nosotros nos ponemos a escudriñar las palabras de Dios, nos ponemos a analizar, muchas veces situaciones en nuestra vida el Señor la usa para moldearnos, la usa para cambiar nuestro carácter, porque muchos de nosotros somos altivos, somos malcriados, no nos sometemos, pero usted está ahí, ¿y qué está haciendo? Haciendo que el tiempo pase y que el Señor no haga esa obra perfecta, que no obre en su corazón. Por eso dice él, yo en cual 3 veces oré al Señor que lo quitase en mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré. O sea, el Señor me hacía entender, hermano, que está ahí el problema, pero usted debe gloriarse de eso, decir, Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú lo has permitido, que ese hermanito me pise el callo, que yo tenga problemas, o que en mi casa, como decía la meditación, se alce el enemigo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios, entendidos, saber que todo lo que pasa en nuestras vidas obra para bien. Aunque si muchas veces no entendemos el propósito de Dios, cuando ciertamente las cosas no van como nosotros queremos, no entendemos, porque somos humanos, porque nos dolemos, amén. Pero aquí la palabra nos enseña que el Señor nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a buscar también, hermanos, yo cogí 3 ejemplos de 3 personas. Una de esas es, no sé si ustedes conocen la historia de Ana. Ana era una mujer, amén, que era estéril, pero tenía su aguijón. Amén. Penina, que era la mujer por la cual le había dado hijos a su esposo, y ella no podía tener hijos. Pero hermano, cuando nos ponemos a analizar esa historia, porque yo de aquí ya me comencé a centrar en personas que tenían aguijón. Yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra. Ciertamente muchos de nosotros aquí tenemos cositas que no las decimos, pero están ahí. Amén, están ahí. Pero que el Señor nos hable el entendimiento en esta mañana y podamos entender por qué el Señor trajo, porque el Señor cuando habla es por algo a nuestras vidas. Dice que esta Penina le hacía la vida imposible a Ana.
Amén. Vamos a lecturar un poquito la palabra del Señor. Vámonos a 1 de Samuel. Y vamos a ver ahí el aguijón de esta varona. Amén. Gloria a Cristo. 1 de Samuel, vamos a leer el 10. Dice: y ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloraba abundantemente. Todo esto, ¿por qué? Porque esta mujer, ese aguijón que ella tenía, le hacía la vida imposible. Hermanos, hubo una época en mi vida cuando yo vivía con mi esposo. Él no está aquí, Windy, puedo hablar abiertamente, aleluya. Donde yo me iba a la estación y yo me ponía en los donde pasa el tren, amén. Y yo quería botarme, porque a eso llega el enemigo. Son cosas que no las digo porque son mías, yo las tengo y el Señor las sabe. Pero el Señor en antemañana me decía: ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. O sea, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque esos aguijones te llevan al punto de quererte matar, de querer desaparecer. Porque el enemigo eso es lo que hace. Él usa a aquel que no está bien puesto en las cosas de Dios. Él usa aún al que está afuera. Usa a los que conocen de Dios. Muchas veces aquí usa a un hermano para que te pise el callo, como dije al principio, y tú no soportas eso. Ya rápido quieres hacer problema o reclamar o decirle al pastor. Pero ¿cuánto más no usa a los de afuera, que está con el diablo adentro? Amén. Entonces, el Señor me traía en mente, si yo digo, Señor, ¿verdad? Porque yo decía, si yo me boto porque el tren no iba a llegar, se acaban mis problemas. Pero qué mentira del diablo, porque una vez que usted acaba con su vida, comienzan los problemas. Y por la eternidad, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué comienza? Porque primero no vamos a estar en paz. Si en esta vida nos lamentamos por todo y por nada, allá abajo no vamos a estar en paz. Y muchos pensamos que se nos termina el problema, ya dejo de vivir todo. Sí, comienzan, amén. Pero yo le cuento esto para que se dé cuenta la magnitud de lo que es tener un aguijón. En ese entonces el aguijón era el padre de mis hijos, porque yo no lo amaba, porque estaba ahí, porque según yo ya no era feliz, ya mi vida no servía para nada. Entonces yo llegué al punto de pensarlo. Y aún de cuando él salía, yo decía, y yo ya he pedido perdón, hermanos, yo decía, ojalá se estrelle y se mate en el carro. O sea, la mente, cuando el enemigo toma posición de tu mente, de tu corazón, de tu ser, tú no piensas con tus 5 sentidos. Tú piensas solo en el mal, porque ese era mi pensamiento. Solo en el mal, en desearle el mal, en que se acabe, en que se termine, amén. Es duro decirlo. No lo digo para vanagloria mía, si lo digo con un poco de temor, amén. Pero el Señor sabe que yo he pedido perdón, pero yo lo digo como testimonio, hermanos, para que se den cuenta que cuando el enemigo toma posición de nosotros, hacemos eso y mucho más. Ahora vamos a ver esta varona aquí, dice que ella lloraba amargamente. Vamos a lecturar, hermanos, del 12 hasta el 16. Acompáñeme, por favor. 1 de Samuel, del 12 al 16, amén. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí, quien era el sacerdote donde ella iba a orar, amén. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El 14, hermanos, del 1 de Samuel 12. Amén. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. El 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El 16 dice,
no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la amargura de mis congojos y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Usted se rende cuenta, hermano. Usted se da cuenta qué es lo que hace una persona amargada, una persona que no es feliz. Amén. Sí, hay personas que vienen, dejan sus cargas en el altar, se derraman delante de la presencia de Dios, pero cuando salen de aquí siguen con esa amargura. Y eso era lo que tenía Ana. Porque como si nos ponemos a leer aquí la palabra del Señor, ella era estéril. Y para ese entonces una mujer estéril no tenía buena reputación, no tenía descendencia, no podía dar a luz. Y por ende a ella, primero de ella estaba, digamos así, ante las personas, la sociedad, esta mujer a la cual el marido le había dado hijos, pero ella era la esposa, no podía darles hijos. Entonces esa era la amargura de ella. Pero si, hermanos, nos ponemos a leer este libro de Samuel, que es muy hermoso, esta historia de esta mujer, después el Señor le hace una promesa, ¿no? ¿Y quién nace? Ustedes saben quién nace de Ana, después quién da luz, porque el Señor le hace la promesa. Después que este aguijón está ahí, el Señor le da ese don de tener un hijo a esta mujer y nace Samuel, uno de los más grandes profetas en esos tiempos. Entonces también aquí el Señor me hacía ver, sí, hay aguijones en nuestras vidas, pero ¿qué nos toca hacer? Perseverar, avanzar, aunque si el enemigo se le para al frente. Mire, hermanos, el Señor me hacía entender en estos últimos tiempos que la pelea ya está ganada. Porque yo soy una que me fijo mucho en demasiadas cosas y una vez se termina con dolores de cabeza o mal geniada, pero yo digo, Señor, ayúdame a ver más allá, no fermarme, porque eso nos quita la fuerza, eso nos quita las ganas de seguir avanzando, eso nos quita esas ganas a veces que tenemos de servir a Dios. Pero mire, esta mujer perseveró, no obstante, el sacerdote Elí le dice, ¿por qué estás borracha? ¿Por qué estás hablando así? Y así hay gente que nos dice, cuando usted anda en aflicción y usted se derrama delante de la presencia de Dios, hay gente que no comprende porque usted no les cuenta, porque usted no dice su dolor, pero su angustia está ahí. Su aflicción está ahí, amén. Pero los demás dicen, pero esta hermanita, ¿por qué llora tanto? Pero esta hermanita, oye, todos los días llora. ¿Cuánta lágrima tiene esta hermanita? Pero nadie sabe su aflicción. Mire, Ana llegaba, dice, y ella oraba, y ella era una mujer atribulada. Pero después el Señor le concede esto de dar a luz a este gran hombre de Dios. Porque perseveró, porque no obstante el aguijón que tenía, que era Penina, no obstante este sacerdote, o quizás muchos la trataban mal porque era estéril, ella perseveró y tuvo una gran victoria. Amén. Asimismo yo me ponía a leer la historia de Job. A Job le fue quitado todo le quitaron. A Ditura, sus amigos, leía que los amigos vinieron y lo acusaron, porque así hay gente que te dicen, oye, tú estás mal porque has pecado, tú estás mal porque algo has hecho, pero no. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de Job? Que Satanás fue y se presentó delante de Dios. Y el Señor le dio permiso. Le dice, tú no has considerado a mi siervo. Tú no has visto a mi siervo íntegro, que como él no hay otro aquí en la tierra. O sea, hermano, y el Señor me hacía ver que Él permite todo. Él lo permite, hermanos. Él permite todo en nuestras vidas, aunque hay cosas que nosotros no comprendemos. Hay cosas que nosotros no entendemos el por qué. Pero Él permite todo en nuestras vidas. Dice que Satanás se presenta, el Señor le dice, mira, tú haz lo que quieras, pero no le toques a él, no toques su alma. Tanto al punto, hermanos, que a él le mató todos sus hijos, le quitó todo lo que tenía. Amén.
Pero yo le voy a hacer ver una cosa que noté en el libro de Job. Gloria a Dios. Vamos rápidamente al libro de Job 3:25. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo encontraron? Les voy a hacer ver una cosa que noté aquí. Y dice en el libro de Job 3:25. Y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, hermanos, mire, el Señor que me decía aquí, cuando tú tienes miedo de que algo venga a tu vida, Dios lo va a permitir que llegue. Porque hay áreas en nuestra vida donde nosotros tenemos mucho temor, mucho miedo de que venga quizás una enfermedad, quizás que se nos muera alguien, o quizás que nos quedemos sin trabajo, o que nos quedemos sin casa. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque no tenemos la mirada puesta en Cristo. Por eso nos ocurren muchas cosas aquí. Después que ha pasado tantas cosas en la vida de Job, él dice, porque lo que temo me espanto, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Se ve que él tenía miedo eso, perder sus cosas, perder lo que él tenía. Pero no obstante todo, el Señor le quita todo a él. El Señor le da, dice su palabra después leyendo, el doble, el triple de todo lo que él tenía. Amén. ¿Yo por qué me centraba en esto de Job? Porque yo digo, Señor, después de leer lo que leímos al principio del apóstol Pablo, yo decía, Señor, Job era un hombre también, así como Pablo, íntegro. Un hombre que temía a Dios. ¿Por qué el Señor permitió que a estos hombres de Dios Satanás los toque? Satanás les dé un aguijón para tenerlos ahí, para que ellos no se alcen, para que ellos no digan por mis fuerzas, porque yo quise, porque yo puedo, sino para que ellos digan, Señor, como dice Job en su palabra, Jehová Dios dio, Jehová quitó. Amén. Por eso muchos de nosotros no entendemos los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas, que son, si a usted le da algo al Señor, pienso, más de lo que nos está dando, nos dañamos, nos perdemos. Y muchos de nosotros decimos, como decía la hermana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no, ¿para qué? Porque nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor, ayúdame y enséñame a través, en la prueba cuando estoy, de cómo saberla sobrellevar, de que eso no me agobie, de que eso no me bote yo. Ahora, en estos tiempos, yo soy de que veo algo y ni frío ni caliente, porque primero soy yo, mi estabilidad, mi Señor, mi todo. Como el otro día me llamó una persona de Génova y me dice, que quiero que vengas, que mira, vamos a llevar una torta y caigámosle a las 10 de la noche. Y primero, que a las 10 de la noche no puedo ir porque el pastor tiene que estar en casa. Segundo, que era viernes, yo tengo culto y primero está Dios. Lo demás está después. Amén. Entonces, mire, hermanos, aquí cuando vemos esta historia de estos varones de Dios, nosotros decimos, ¿y qué somos nosotros para que el Señor no nos dé un aguijón? ¿Qué somos? Porque no nos vamos a poner al nivel de Pablo y de Job. Hay muchos que dicen, estoy pasando la de Job. Hermano, usted no tiene ni idea cuando dice así. Estoy pasando la de Job. Ese varón tenía lepra en todo su cuerpo. Le mataron sus animales. Se le quemó todo lo que tenía. Por último, la mujer que debería estar ayudándole ahí le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y todo eso lo permitió Dios. Y muchos, si nos ponemos a leer, decimos, este Dios es bien tremendo, es bien cativo. No. Dios lo permitió porque Él conocía a Job. Él sabía cómo iba a actuar a través de esa circunstancia.
¿Cómo actúa usted a través de la circunstancia que está pasando? ¿Con arrogancia? ¿Con prepotencia? ¿Se olvida de que Dios la está escuchando, la está viendo? ¿O usted es una que dice, Señor, encárgate tú? Porque eso debemos hacer. Encárgate tú. Yo cuando le contaba eso del tren ahorita, eran unos tiempos donde yo estaba muy atribulada, demasiado atribulada, que yo cogí, llamaba a mi suegra y yo le decía, suegra, y el Señor trataba conmigo tantísimo en sueños, que yo digo, Señor, ¿por qué ahora no me das esos sueños? Me hacía ver que yo descendía al infierno, me hacía ver que se venían olas, cosas feas, que yo tenía miedo, y yo llamaba a mi suegra y yo le contaba, y mi suegra, como buena suegra, me decía, arrepiéntete, vamos a la iglesia, te voy a ver más tarde, y así. Y yo iba porque a mí me gustaba, pero yo digo, Señor, tú ahí siempre estuviste, siempre estabas ahí, siempre estuviste ahí, porque no solo en esa ocasión me vino eso de hacer, según yo, hacerla finita, porque yo no era feliz. Siempre te venían a mí esas ideas un poco no mías ni de Dios, pero el Señor siempre estuvo ahí, hasta que llegó el día donde el Señor me dio la victoria, que fue que mi esposo volvió a los caminos del Señor. Pero yo, hermano, de todo esto entendía que si el Señor nos mete en algún problema, en alguna dificultad, porque yo he entendido que Él lo permite todo, como se lo dije antes, es por algo. Es por algo. Si el Señor permite algo en nuestras vidas que no nos agrada, que no nos gusta, es porque Él se quiere glorificar, porque Él quizás nos quiere dar algo más allá. Pero ciertamente debemos entender eso, que si Dios quiere darnos algo, no nos va a dar si nosotros seguimos renegando con un corazón amargado, con un corazón así todo lleno de amargura. Amén. Nosotros tenemos que aprender a, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Hay cosas que el Señor nos va a quitar de nuestras vidas, aunque si nos duela, porque Él nos va a dar algo mejor. Hay cosas que ciertamente Dios permite porque Él quiere moldear nuestro carácter, porque Él quiere ver cómo reaccionamos ante aquel problema. Muchos de nosotros, cuando vemos problemas en nuestros hogares, rápido, fosforitos somos. Amén, queremos coger al que está ahí y cogerlo del cuello, como se dice, ¿no? Pero no funciona así. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser, como decía la palabra el día miércoles, manso, humildes, pero muchos no tenemos eso. Somos rápidos a hablar, a decir las cosas, amén. Pero que el Señor nos ayude a ser mejores cada día. Pongamos en práctica esta palabra que el Señor me dio, y no sé, quizás a uno de ustedes están pasando por estos momentos, pero acuérdense que el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo, absolutamente todo. Gloria a Dios. No sé si muchos también conocen la historia de Lázaro. Y ahí también vemos cómo el Señor se glorifica. El Señor llega después, cuando el muerto está bien muerto. Y todos dicen, ¿por qué si era tu gran amigo? ¿No? Y ahí entendemos también, hermanos, siempre en eso que me da el Señor, no sé por qué me venía Lázaro, pero ya después uno leyendo, uno estudiando, dice, eco, ¿por qué? Hermano, es porque cuando nosotros estamos, y dice que las hermanas de él fueron y lo buscaron, y le dijeron que él estaba mal, pero el Señor se demoró. Se demoró 1 día, 2 días, 3 días, no fue enseguida. Y él pudiendo ir a salvar a su amigo. Pero muchas veces de nosotros el Señor me hacía ver, queremos las cosas ya, para ahorita, para hoy. Señor, mira a mi marido, mira a mi hijo, es un malcriado, un inconverso, mi marido hace esto y ya ahorita cámbialo. No, hermano, no funciona así. El Señor hace cuando Él quiere. Acuérdese que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él.
Quindi Él hace cuando Él quiere, cuando Él le place, no cuando usted quiere. Él dice que fue al tercer día y ¿qué hizo? Lo resucitó. Amén, porque así trabaja nuestro Dios. Muchas veces no entendemos, pero el Señor trabaja de esa manera. Y Él lo amaba a Lázaro. Era su mejor amigo. Pero Él hizo cuando Él quiso. Ese aguijón, si está ahí, hermanos, y va a seguir ahí, no sé cuál sea su aguijón, porque por algo el Señor me dio esta palabra. Usted tiene ahí algo que está ahí, quizás sea su salud, su trabajo, en su casa. Como decía la hermana, en la propia casa tenemos a ese aguijón, pero eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí. Cuando nosotros comprendamos que es de parte de Dios, ese aguijón, nosotros vamos a estar en paz, vamos a vivir en paz. Cuando nosotros digamos, Señor, tú lo has puesto ahí es por algo, por mi carácter, o quizás para que yo clame más, para que yo ayune. Amén. Ahí nosotros va a venir esa paz a nuestro corazón. Pero sin embargo, cuando nosotros nos pongamos a luchar contra la corriente, las cosas van a empeorar. Porque Dios ahí no va a trabajar. Usted lo que está haciendo ahí es atrasando el plan de Dios para con nosotros. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, lo digo por mí, donde yo he tenido que decir basta. Basta. No hablaré más de ciertos puntos, de ciertos temas, porque no me compite. Ya eso es de Dios, yo se lo di a Dios. Y ahí está. Aprendamos, hermanos, que el Señor tiene el control de todo. A dejarle todas nuestras dificultades, todas nuestras preocupaciones en manos de Dios. Porque eso nos aflige, nos pone mal, y el Señor no va a trabajar con nosotros si estamos con un corazón afligido, un corazón lleno de dolor, lleno de angustia. El Señor dice que Él es un Dios que tiene pensamientos de bien para con nosotros. Entonces usted cree que si está ahí ese aguijón es para que usted quiera matarse, o quiera dejarlo todo, o quiera que usted viva amargada, sin paz, sin esperanza. No, Dios pone esas pruebas, ese aguijón en su vida para que usted recapacite y diga, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Para que busquemos más de la presencia de Dios, para que digamos, Señor, mira, aquí estoy. Yo no puedo, Señor, pero tú sí. Aunque sí es difícil, hermanos, pero el Señor nos conoce hasta dónde podemos llegar. Y como nos enseña la palabra de Dios, Él nos va a dar algo que no podamos llevar nosotros. Así que si usted tiene alguna dificultad en su vida, el Señor la ha puesto ahí y Él sabe que usted va a poder. Él sabe que usted va a poder soportar esa barrera, que usted va a seguir avanzando. Amén. Pero aprendamos más a confiar en nuestro Dios. Y el fruto, como le decía, de esta varona de Dios, Ana, el fruto de su aguijón, después, ¿quién fue? Su hijo Samuel, el profeta Samuel. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque la calor está bien fuerte. Vamos a terminar con esta palabra, aleluya. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Gloria a Cristo.